Hola a todas y a todos. En esta clase vamos a continuar con la aplicación del concepto de límite. Vamos a interpretar el comportamiento y la gráfica de funciones homográficas haciendo uso de límites para hallar asíntotas verticales y horizontales como vimos en la clase anterior. Y también vamos a analizar la continuidad de funciones. Bueno, la forma general de una función homográfica, ¿sí? La ecuación general es f de x igual a por x más b sobre c por x más d. Fíjense que, bueno, a, b, c y d son números reales, ¿sí? Y lo interesante acá, en la conformación de la gráfica, es que aparece la operación división, en donde en el denominador aparece al menos una x. Estas son las condiciones que debe cumplir la función para ser homográfica, ¿sí? El producto entre a por d tiene que ser distinto al producto de b por c. Y además el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Porque no vamos a poder dividir por 0 cuando tomemos algún valor de x que anule este denominador, ¿sí? Las funciones homográficas, homo viene de igual, semejante, idéntico. Fíjense acá que más allá del meme está compuesto por dos curvas, ¿sí? Que son simétricas respecto de un eje. Vamos a ver cómo hallar los elementos notables y cómo es su gráfica. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos que tenemos la función f de x igual a menos 2x más 1 dividido menos 3 más x. Vamos a hallar sus elementos notables. Ordenada al origen, ya sabemos que es el 0 de la x, por lo tanto, reemplazando la función me queda f evaluada en 0 es igual a menos 2 por 0 más 1 dividido menos 3 más 0. Bueno, si hacen estas cuentas sencillitas me va a quedar que la ordenada al origen está en menos 1/3. Raíz, 0 de la y. Entonces reemplazamos a esta f de x, que es la y, es lo mismo, por 0. Igual a esta división. Ojo que acá vamos a despejar en bloque, ¿no? Todo el numerador está junto y todo el denominador está junto. Por lo tanto, este bloque de menos 3 más x, que está dividiendo todo completo, va a pasar multiplicando y entre paréntesis, ¿sí? Todo eso va a multiplicar al 0. Por lo tanto, esta cuenta de la izquierda me va a dar 0 simplemente, ¿sí? 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Bueno, despejando esta ecuación sencilla, 0 igual a menos 2 por x más 1, me da que la raíz está en un medio. Asíntota horizontal, esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Cómo calcular asíntotas horizontales con el concepto de límite. ¿Sí? Vamos a calcular el límite de x tendiendo a infinito. En general esto me va a dar infinito sobre infinito, por lo tanto está indeterminado. Vamos a salvar la indeterminación tanto para el más infinito como para el menos infinito. Bueno, haciendo los cálculos les da que existe una asíntota horizontal en y igual a menos 2. Asíntota vertical, recuerden de que tenemos que tener claro el dominio de la función, ¿sí? Fíjense que el dominio son todos los reales menos el 3 positivo, porque es el que anula el denominador. Este valor de x no está dentro de la función. Menos 3 más 3 me va a dar 0, por lo tanto no voy a poder dividir por 0. Ese va a ser mi punto en cuestión en donde voy a calcular el límite por derecha de 3 y por izquierda del 3. Y en los resultados me tienen que dar infinitos. En este caso, si hacen los cálculos, ven que uno me dio menos infinito y el otro me dio más infinito. Por lo tanto, demostramos que existe asíntota vertical en x igual a 3. Muy bien, así quedó la gráfica, ¿sí? Ubiqué la raíz en un medio, la ordenada al origen en menos 1/3, la asíntota vertical en x igual a 3, la asíntota horizontal en y igual a menos 2. Veamos el estudio de función, ¿sí? Dominio, recuerden que es el conjunto de valores que toma la x a lo largo de la gráfica, ¿no? Si vengo de izquierda a derecha, siempre en este sentido, en el sentido del eje x, podemos ver que viene de menos infinito hasta el 3, ¿no? O sea, el 3 no lo va a tocar nunca, no hay ningún punto de la gráfica que llegue al 3. Y después de este lado de la rama tampoco toca el 3, ¿sí? Me voy al más infinito. Por lo tanto, x toma todos los valores reales, la recta real, menos el 3, ¿sí? Entonces vamos a poner que el dominio son todos los reales menos el 3, y en líneas generales siempre va a ser todos los reales menos su asíntota vertical. El conjunto imagen, miramos piso y techo, sentido vertical de la función, también viene del menos infinito, no llega a tocar el menos 2, la asíntota que pasa por y continúa hacia arriba por encima de la asíntota. Por lo tanto, vamos a decir también de que
la imagen, el conjunto de imagen son todos los reales menos su asíntota horizontal, que en este caso me dio -2. ¿Sí? Y esto va a ser siempre así. De acuerdo al ejercicio, este numerito y este numerito pueden ir variando. Conjunto de positividad. ¿Qué parte del gráfico está por encima del eje X? Bueno, tengo este pedacito solo, ¿no? ¿Sí? Esta ramita sola que está por encima del eje. Entonces voy a decir que el conjunto de positividad es del 1/2 al 3 nada más. Recuerden que todo este estudio de función lo pongo sobre el eje X, ¿no? Sobre el intervalo de valores que tomó X. De 1/2 a 3, el conjunto es de positividad. Conjunto de negatividad, todas las partes del gráfico que están por debajo, ¿sí? Que son negativas para la Y. Bueno, tenemos este pedacito de acá y esto de acá, ¿sí? Entonces, esto sería de menos infinito a 1/2, ¿sí? Unión, ¿a qué altura estoy acá de la gráfica? Al 3, ¿sí? De 3 a más infinito. Y acá tenemos el conjunto de negatividad. Las funciones homográficas son todas crecientes o todas decrecientes. Fíjense que si sigo la curva siempre está creciendo. Hago un salto acá de izquierda a derecha y también está creciendo. Va a crecer, en este caso, para todo su dominio, ¿sí? Ojo, no voy a decir los reales solos, porque en 3 no está definida. Entonces esto va creciente para los reales menos el 3. Intervalo de decrecimiento, conjunto vacío, porque son todas crecientes o decrecientes, como dije recién. Muy bien, veamos ahora funciones por tramos. Como lo dice el nombre, es una función que está compuesta por otras funciones en tramos, ¿sí? Por ejemplo, esta función f de x está compuesta por 3 tramos de funciones. Lo primero que vamos a hacer es identificar esta notación que está acá, ¿sí? Me dice en el primer renglón, 2, tengo que poner 2, ¿sí? Para la f de x, 2, si las x son menores a menos 2, perdón. Tengo que, para f de x, calcular x cuadrado menos 1 si los x están entre menos 2 incluido y 3 sin incluir. Y tengo que escribir para f de x menos 2 por x más 10 si los x son mayores o iguales que 3. Entonces, primero identificamos los 3 tramos en donde se va a desarrollar la función. El primer tramo va a ser de menos infinito a menos 2, ¿no? Los x menores a menos 2. Estos son los valores que va a tomar la x en la función. El segundo tramo van a ser los x que estén entre menos 2 incluido, por eso le puse un punto cerrado, y el 3 sin incluir. Y el último desarrollo de la curva va a ser en el intervalo de los x mayores o iguales que 3, por lo tanto van a ser de 3 incluido a más infinito. Una vez que identifiqué los x de cada intervalo, vamos a hacer 3 tablas de valores para graficar. Una para el primer tramo, otra para el segundo tramo y la otra para el tercer tramo. En la primera tabla de valores me dicen que f de x siempre vale 2. Bueno, para cualquier valor de x que yo elija libre, la f de x siempre vale 2, ¿sí? Ojo acá que x es libre, pero dentro de este intervalo, ¿no? O sea, puedo usar valores del menos infinito al menos 2. Bueno, elijamos cualquiera. Yo elegí menos 5, menos 4, menos 2,5, menos 100. Para cualquiera de esos que elija siempre me va a dar 2 la función, porque es lo que me dice acá. Ojo, acá siempre conviene en las funciones por tramo poner los extremos estén o no incluidas, pero aclarar si es un punto abierto o no. Por ejemplo, en el primer caso de la primera tabla, el menos 2 no está incluido dentro de la tabla, ¿sí? Son los x menores a menos 2. Yo lo voy a poner igual ese extremo al menos 2, que obviamente le correspondería al 2, pero voy a decir que acá va a haber un punto abierto. Esto me sirve para saber dónde corta la función, simplemente para eso. Y me aclaro que es un punto abierto. Este punto no está incluido dentro de este tramo de gráfica. Vamos con la segunda parte del gráfico, ¿sí? Que es la función x al cuadrado menos 1. Es una cuadrática, ¿sí? Bueno, elijo, sí, también los extremos. Voy a elegir el menos 2 como extremo y el 3, y cualquier valor intermedio para los x, ¿sí? Bueno, yo elegí menos 2, menos 1, 0, 1, 3. Y lo que hacemos es, con esos x, esta vez no tengo algo rígido como acá que siempre me da 2. Acá tengo una fórmula, entonces reemplazo los x en la fórmula. Menos 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. Menos 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0. 0 al cuadrado, 0, menos 1, menos 1. 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0, creo que ese ya lo dije. 3 al cuadrado, 9, menos 1, 8. Bien, una vez que tengo los resultados para ubicar los puntos, tengo que tener claro que los extremos estén o no incluidos.
En este caso, el menos 2 sí está incluido, sí es un punto cerrado, por lo tanto, cuando dibuje este punto lo voy a poner como punto cerrado. Pero en menos 3, ¿sí? Es un punto abierto, así que ahí me tengo que acordar en la gráfica de poner un punto abierto. Bueno, el último tramo, ¿sí? Tengo este tramo es una recta, f de x igual a menos 2 por x más 10. Voy a elegir una tabla de valores, elijo el extremo en 3, que está incluido además, y elijo cualquier cosa mayor a 3, ¿sí? Para este caso. Estos son los resultados, reemplazando en la formulita que le toca. Y una vez que tengo las tres tablas, yo lo que hice fue ubicar los puntos, ¿sí? Fíjense acá el gráfico. La tabla violeta corresponde a f de x igual a 2, es una constante, ¿sí? Para cualquier valor de x que yo tome menor a menos 2, siempre la función me da 2. Ahí está la recta constante y en menos 2 hay un punto abierto. Para la tabla rosa, que es la función cuadrática, ubico los puntos, ¿sí? Acá están todos los puntitos ubicados, y en los extremos fíjense que el menos 2 está incluido, puntito cerrado, y el 3 está sin incluir, punto abierto. Luego, por último, esta recta, ¿sí? Ubico los puntos de la recta, y en el extremo, ¿sí? En 3, como está incluido, voy a poner un punto cerrado. Y acá tenemos una hermosa gráfica de una función por tramos. Pasemos a continuidad de funciones, ¿sí? Nosotros vamos a analizar la continuidad de una función escalar en un punto en particular, ¿sí? Para entender el concepto de continuidad, básicamente entendamos esto. Si yo estoy graficando o pasando el lápiz por una función, no debería en ningún momento levantar el lápiz para continuar en otro tramo, ¿sí? Si ahí hay un bache, pasa algo, significa que esa función es discontinua, ¿sí? No tengo una continuidad en el trazo. Por ejemplo, el caso que hicimos anteriormente de función por tramos, fíjense que si yo recorro la curva tengo que hacer saltos con el lápiz para poder graficarla. Veamos cuáles son las condiciones para que una función sea continua. Bueno, una función es continua en un punto x igual a un número real cualquiera, ¿no? Si solo si se cumplen las siguientes condiciones. Y se deben cumplir las tres que aparecen acá, ¿sí? Una no puede fallar porque ya diría que es discontinua. La primera condición dice, existe f de a, es decir, que existe la imagen de la función cuando x vale a. Esto es, si yo les doy un valor de x, ustedes lo reemplazan en la función y obtienen un valor de la y, ¿sí? Una imagen. Si ese valor existe haciendo el cálculo, el primer punto se cumple. Si el valor ese no existe, porque no se puede resolver el cálculo, el primer punto no lo va a cumplir. La segunda condición, debe existir el límite de x tendiendo a de f de x. Es decir, ambos límites laterales tienen que dar un número finito. Cuando hablo de un número finito es que me dé un número real, ¿sí? Entonces, para la segunda condición, lo que vamos a hacer es calcular el límite de x tendiendo a por derecha y por izquierda de la función. Estos límites deben coincidir, estos límites laterales, y me tienen que dar un número finito. La tercera condición me dicen de que el límite de x tendiendo a de f de x tiene que ser igual a f de a. ¿Qué me está diciendo acá? Que lo que me dio el resultado del punto 1 tiene que ser igual al resultado del punto 2. Es decir, que el límite y la imagen tienen que coincidir en resultados, ¿sí? Veamos algunos gráficos para entender el concepto. Acá yo les dejé 4 gráficos, ¿sí? En un punto genérico x igual a, ¿sí? Fíjense que las primeras 3 funciones son discontinuas en x igual a a, ¿sí? Si yo vengo con el cursor acá, paso por la función, tengo que pegar un salto. Ya ahí claramente veo que es discontinua, ¿sí? Después analizaremos qué tipo de discontinuidad presentan. Pero bueno, acá al haber una asíntota no me permite la continuidad de la gráfica. En este segundo gráfico no hay una asíntota, pero hay un salto, ¿no? Es como una función por tramos. Vengo hasta acá y en A pega un salto y continúa la función. En el tercer gráfico hay una sola función, ¿no? Una recta, pero ¿qué pasa? En A hay un punto abierto sobre la recta y salta un punto y tiene la imagen en otro lugar. Y el cuarto gráfico es una función continua en x igual a a. Fíjense que es una función cuadrática, ¿sí? Continua, no tiene ningún punto abierto. Y en el a particularmente se ve que está el punto cerrado. Así que es continua, ¿sí? No tengo que hacer ningún salto. Bueno, veamos algunos ejemplos en concreto. ¿Sí? Vamos a
a determinar la continuidad de una función en un punto de dos formas distintas. Una analíticamente, ¿sí? Haciendo cálculos, y la otra va a ser observando el gráfico. Vamos a empezar con alguna forma analítica, ¿sí? ¿Cómo determinar analíticamente si una función es continua en un punto? De la siguiente manera, empiezo a tomar los ítems, no de las condiciones. En este ejemplo me piden que analice la continuidad de la función f de x igual a x al cuadrado menos 2 por x dividido x menos 2 en el punto x igual a 2. Bueno, empezamos con la primera condición, que es calcular la imagen, ¿sí? Evalúo f en 2 de la x. Cuando reemplazo y quiero hacer los cálculos, me encuentro que en el denominador me da 0, ¿sí? Que me dé 0 arriba en un cálculo no pasa nada, pero el problema es que la división por 0 no existe, ¿sí? Por lo tanto, no hay imagen, ¿sí? Cuando no hay imagen, voy a decir de que el primer punto no se cumple. Por lo tanto, ya acá en este primer ítem que no se cumplió, puedo decir que la función es discontinua en x igual a 2. Yo acá les dejé el gráfico de esta función, ¿sí? Y bueno, básicamente les queda una recta con un punto abierto, ¿sí? Entonces tendría que hacer un salto y continuar acá. Bueno, viendo otro ejemplo, acá me piden analizar la continuidad de la función f de x igual, y es una función por tramos, como la que hicimos anteriormente. Tiene dos tramos solamente, ¿sí? Para los x menores o iguales que menos 1 y para los x mayores a menos 1. Vamos a establecer las condiciones de continuidad. El punto A es averiguar la imagen, ¿sí? En x igual a menos 1. Bueno, ¿cuál de las dos funciones voy a tomar para x igual a menos 1? Para reemplazar y buscar la imagen. Voy a tomar en donde esté el intervalo que incluya el x igual a menos 1. En este no lo incluye en el de abajo, ¿sí? Lo está incluyendo el de arriba. Por lo tanto, el menos 1 de la x lo reemplazo en la función de arriba. Me va a quedar f de x igual a x más 2 al cuadrado más 2, evaluado en menos 1, ¿sí? Me va a quedar menos 1 más 2 al cuadrado más 2, y eso nos da 3, ¿sí? Por lo tanto, como encontramos imagen, el primer punto de continuidad se cumplió. Vamos a pasar al punto B, ¿sí? Teníamos que calcular los límites laterales, ¿sí? O sea, el límite por derecha y por izquierda del menos 1, ¿sí? Bueno, calculamos. ¿Quién está a derecha del menos 1? ¿Sí? Pensemos en el intervalo de valores. A la derecha el menos 1 es algo más grande que menos 1, por lo tanto voy a calcular el límite sobre la de abajo, ¿sí? Que son los x mayores a menos 1. Y para el límite por izquierda, ¿sí? Por izquierda serían más chicos que menos 1, lo va a cumplir la función de arriba, ¿sí? Entonces me va a quedar el límite de x tendiendo a menos 1 por derecha, de menos x más 3, reemplazando ese límite me da 4. Por otro lado, el límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda, usando la fórmula de arriba y reemplazando, me da 3. Bien, encontré los límites laterales, pero ¿qué sucede? Uno me dio 4 y el otro me dio 3. Son límites finitos, pero no coinciden. Por lo tanto, no existe el límite en general de x tendiendo a menos 1 de la función. Por lo tanto, al no cumplirse el punto 2 de continuidad, vamos a decir de que la función es discontinua en x igual a menos 1. Acá les dejé el gráfico de esta función por tramos para que vean, ¿sí? El salto de discontinuidad que se da. Bueno, veamos ahora cómo determinar gráficamente si una función es continua en un punto. Es decir, ahora no vamos a tener la fórmula para hacer reemplazos y hacer cuentas, sino que vamos a tener que observar el gráfico. Recuerden que en las primeras clases de límites vimos cómo analizar los límites por derecha o por izquierda, ¿sí? Observando un gráfico. Bueno, vamos a aplicar ese método, ¿sí? Primeramente, ¿sí? Primer condición de continuidad de una función es que exista la imagen en el punto en cuestión, ¿sí? Que es en x igual 1. Observo el gráfico, vengo acá al 1 de x y subo hasta chocar con alguna de las curvas. Acá en la curva no es la imagen porque hay un punto abierto, no le corresponde. Sigo y me encuentro que la imagen está en este punto cerrado y vale 4. Por lo tanto, f de 1 es igual a 4. Como existe la imagen, se cumple la primera condición de continuidad. Vamos con el punto B. Tendríamos que averiguar cuál es el límite de x tendiendo a 1 por derecha y por izquierda de esta función. Bien, vamos con el primer límite, ¿sí? X tendiendo a 1 por derecha. Me tengo que parar a la derecha del 1, ¿sí? O sea, en esta parte, en este tramo de curva, y me voy acercando hacia el 1. ¿Sí? Cuando me acerco por derecha, el resultado del límite me da 4, ¿sí? Este límite vale 4.
Cuando me acerco al 1 por la izquierda, es decir, voy a tomar este tramo de la función, cuando me voy acercando cada vez más al 1, vamos a desembocar en el 2. Recuerden que acá no importa que haya un punto abierto porque al límite no le interesa lo que pasa exactamente en el punto, sino en el alrededor del punto, ¿sí? En las cercanías. Cuando me acerco cada vez más al 1, el límite va a valer 2, ¿sí? Acá está el resultado. Bueno, nuevamente esta función es discontinua porque existen los límites laterales pero no coinciden, por lo tanto el límite general en x igual a 1 no existe. El punto 2 no se cumple, vamos a decir que esta función es discontinua en x igual a 1. Bueno, en este caso vamos a tratar de clasificar las discontinuidades en evitables y en esenciales. Ya hemos visto que si algunas condiciones de continuidad de una función en un punto no se cumplen, la función es discontinua en ese punto, ¿sí? Existen dos tipos de discontinuidades, evitables y esenciales. ¿Cuándo vamos a tener una discontinuidad evitable? Bueno, tenemos dos casos. El primero sería que exista la imagen, ¿sí? F de A, y que exista el límite de x tendiendo a, ¿sí? Por derecha y por izquierda, pero el punto 3, o sea, que la imagen y el límite no coinciden, ¿sí? Acá sería que la condición 3 no se cumple. Cuando sucede eso, vamos a tener una discontinuidad evitable. El otro caso sería que no se cumpla el punto 1, ¿sí? O sea, no existe la imagen y existe el límite, ¿sí? En este caso también vamos a tener una discontinuidad evitable. Vamos a ver un ejemplo. Analizar si f de x es continua en x igual a menos 5, ¿sí? Bueno, vemos cuál es la imagen en menos 5. Buscamos acá en el gráfico, ¿sí? Cuando me acerco a la curva encuentro un punto abierto, por lo tanto ahí no está la imagen. Tendría que bajar y chocar con este punto que está suelto acá, ¿sí? Por lo tanto, para menos 5 la imagen le corresponde el menos 2, ¿sí? El primer punto de continuidad se cumple. Vamos al punto B de continuidad, ¿sí? Calculamos los límites laterales. Cuando me acerco por la curva al menos 5, me encuentro que el límite por derecha me da 3, ¿sí? Y cuando me acerco al menos 5, ¿sí? Recorriendo la curva por izquierda al menos 5, me encuentro también que el límite me da 3. Por lo tanto, el punto 2 también se cumple, ¿sí? Pasamos al punto 3 de continuidad y encontramos que la imagen es distinta al límite. Fíjense que la imagen nos dio menos 2 y el límite en el punto B nos dio 3. Por lo tanto, al no coincidir, no se cumple el punto 3. Vamos a decir que la función presenta una discontinuidad evitable en x igual a menos 5. Bueno, vamos a ver ahora discontinuidad esencial, ¿sí? Vamos a encontrar dos casos. Por un lado, que los límites laterales, ¿sí? Sean distintos, existan pero sean distintos, por lo tanto el límite general no existiría. O el segundo caso, que el límite, ¿sí? Me dé infinito. En ambos casos tiene que ver con la falla de la condición número 2, ¿sí? Donde yo calculo límites. Vamos a ver un par de ejemplos. Me piden primero analizar si f de x es continua en x igual a menos 1. ¿Sí? Acá a la derecha tengo el gráfico. Veamos la imagen, ¿sí? F evaluada en menos 1. ¿Sí? Me paro acá en menos 1 de x y busco cuál es la imagen. Hacia arriba no, porque hay un punto abierto, no me queda otra que ir hacia abajo, que hay un punto cerrado, entonces para menos 1 de x la imagen es menos 1. ¿Sí? Primer punto de continuidad se cumplió. Vamos a la condición B, ¿sí? Buscar los límites laterales. El límite de x tendiendo a menos 1 por derecha, voy a pararme a la derecha al menos 1 y voy a recorrer la curva acercándome hacia el menos 1, ¿sí? Cuanto más me acerco al menos 1 de x, el límite se acerca al menos 1 de la y, ¿sí? Entonces ese es el valor del límite. Vamos ahora por izquierda, ¿sí? Me paro a la izquierda al menos 1 y voy recorriendo la curva acercándome cada vez más al menos 1 y desemboco acá, ¿sí? En el menos 3. Por lo tanto, ese es el valor del límite. Perdón, en 3, positivo. Bueno, los límites laterales existen, pero como no coinciden, el punto falla. Vamos a decir entonces que f de x presenta una discontinuidad esencial en x igual a menos 1. En el segundo ejemplo, me piden analizar la continuidad de g de x en x igual a 1. Bueno, primer punto de continuidad, ¿sí? No existe la imagen directamente, ¿sí? G evaluada en 1, si busco, en 1 hay una asíntota, ¿sí? Por lo tanto, por más que quiera chocar contra algo de la curva, no encuentro nada. No hay imagen.
ya falló el primer punto, ya sé acá en esta instancia que la función es discontinua, pero quiero saber si es esencial o evitable. Para eso avanzo un poco más y voy a la segunda condición. Cuando quiero calcular el límite de x tendiendo a 1 por derecha, me acerco cada vez más al 1 y veo que la gráfica se va hacia el más infinito. ¿Sí? Este límite vale más infinito. Cuando me acerco por izquierda, se va hacia el menos infinito, por lo tanto, ambos límites dan infinitos y no es una condición para continuidad. Por lo tanto, no se cumple el punto B, ¿sí? Entonces vamos a decir de que g de x presenta una discontinuidad esencial en x igual a 1. En fin, hasta acá llegamos con límites. Igual es un concepto muy abarcativo y muy rico. Y lo van a seguir viendo, ¿sí? Cuando vemos el concepto de derivada va a aparecer también el límite. Con lo visto pueden hacer toda la guía y nos vemos en la clase virtual. Les mando un abrazo, las y los quiero muchísimo.